En este video tomaremos este PC de hace 11 años, lo formatearemos y lo convertiremos en una máquina para trabajar. Pero en el camino les enseñaré qué es un entorno de desarrollo, qué es lo que necesitan para programar y al final vamos a hacer una prueba técnica en este equipo. ¿Qué tienen en común? Grand Theft Auto 5, The Last of Us y este equipo, que los tres se lanzaron en el 2013. ¿Por qué quise hacer este video? Porque yo quería mostrarles cómo con un computador muy modesto, en este caso un computador con 2 núcleos y solo 4 GB de RAM, uno puede empezar a programar. Entonces por eso en este video recorreremos todo el proceso de formatear y luego pasaremos por el entorno de desarrollo. ¿Qué es el de entorno de desarrollo? Es el conjunto de herramientas que yo necesito para poder empezar a programar. Es lo mismo que yo como contador necesito un software contable, Excel, Windows para poder ser contador y ejercer mi profesión, o como un carpintero que necesita un taller, una mesa de trabajo y una serie de herramientas para poder ejercer su trabajo de carpintería. Eso es el entorno de desarrollo y eso es lo que le vamos a instalar a este computador. Vamos a entrar a una página para ver qué tan viejo es este procesador. Es un B970, un Intel Pentium. Pero les quiero dejar esta herramienta, es decir, es una página, aquí la vamos a ver, donde ustedes pueden ver y comparar procesadores. Por ejemplo, aquí en este momento tengo este procesador, que es el que yo tengo en mi equipo, que es con el que yo actualmente programo. Es un equipo de 6 núcleos y 12 hilos. Y aquí lo estamos comparando con el procesador rankeado en el primer puesto, que es un Core i9 14900KS. Y aquí hace la comparación. El mío está en el puesto 87, sin embargo pues la diferencia, aunque la hay, no es tan dramática. Vamos a compararla por ejemplo con este B970. Entonces aquí simplemente ponemos B970, aquí nos sale que es un Intel Pentium B970 y aquí nos dice que es un procesador del 2013, cuando salió Grand Theft Auto. Está en el puesto 916 de 1442 procesadores que están acá analizados. Les voy a dejar esta página, es muy chévere cuando vayan a comprar ya sea un computador de segundo o cuando quieran cambiar de PC, ver en qué posición está ese procesador que les están vendiendo. De hecho, si miran, que me parece súper interesante, el primer procesador de AMD que aparece en este listado está en el puesto número 19 y es el Ryzen 9 7950X3D. Ahí les dejo el dato. Si este fuera un equipo más moderno, yo en este momento les recomendaría que instalaran Windows y que le montaran Windows Subsystem for Linux. Es decir, que programen en Windows pero en Linux. O sea, es decir, es lo mejor. De hecho, así yo tengo mi equipo. Ahorita les voy a mostrar un momentico cómo lo tengo configurado. Pero como este equipo no nos da esa capacidad, porque como les dije, solamente tiene 4 GB de RAM y un procesador muy viejito, lo que vamos a hacer es que le vamos a instalar Ubuntu. Listo, aquí tenemos la siguiente opción, tenemos a Ubuntu o tenemos a Linux Mint. Voy a contarles rápidamente en qué consiste formatear un equipo e instalar un sistema operativo. Lo voy a hacer rápido porque esto no es un manual, la idea es simplemente ponerlos en contexto. Ya ustedes después pueden buscar eso por internet paso por paso. Entonces, lo primero, hay que formatear el equipo. Normalmente casi todos los computadores, cuando vos prendes el equipo, si dejas presionado F2, entras a la BIOS. Entonces una vez entres a la BIOS, le metes la USB con el sistema operativo, que por eso yo ahí en los pasos digo que hay que descargar Rufus, y Rufus lo lleva de la mano para instalar la ISO. ¿La ISO de dónde la descarga? De la página de Ubuntu o de la página de Linux Mint. ¿Qué tiene que tener una USB? La USB tiene que tener 8 GB de capacidad. Entonces es así de sencillo. Si cuando prenden el computador le dan F2 y no les arranca, puede ser porque tengan instalado Windows y Windows tenga la protección para inicio rápido. ¿Cómo así? Que cuando ustedes apagan el computador, realmente el computador no se apaga del todo, sino que todavía, digamos así, queda como enganchado con Windows. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar a la configuración de Windows, quitarle esa opción, eso está en ahorro de energía, pueden buscar también un video sobre el tema, le quitan esa opción y ya ahí sí, cuando apaguen el computador y lo inician nuevamente, si le dan F2 seguido, ahí sí van a poder entrar a la BIOS, decirle que arranque desde la USB y meten la USB y ya digamos eso arranca solo. Ambas opciones son muy buenas. El problema fue que cuando intenté instalarle Linux Mint a este equipo, resulta que tenía una tecla pegada.
Entonces en el proceso de instalación se bloqueó y nunca instaló, es decir, terminó, pero cuando ya fui a entrar nunca funcionó. ¿Qué tocó hacer? Tocó formatear el equipo nuevamente e instalarle Ubuntu y ahí sí todo funcionó. Realmente sale un mensaje que dice descargar actualizaciones, eso es todo. Estas nuevas versiones de Linux son prácticamente Windows o Mac, es decir, todo es siguiente. Entonces, ¿cómo descargamos Google Chrome? Lo que tienen que hacer es entrar a Firefox, que es el navegador que viene predeterminado en Ubuntu, buscar Google Chrome y le dan descargar. Él les va a sacar una opción para descargar una versión para Red Hat y otra para Ubuntu o Debian. Entonces seleccionan la de Ubuntu, la descargan y una vez descargada le dan clic derecho, le dan ejecutar y ahí les va a aparecer una opción que es el gestor de aplicaciones. Seleccionan el gestor de aplicaciones y ya, eso es todo. Ya de en adelante simplemente siguiente e instalar. Ahora sigue instalar Visual Studio Code. Para eso es tan sencillo como entrar a Google Chrome, que lo descargamos en el paso anterior, le dan Visual Studio Code y en la primera opción que sale en el navegador le dan clic. Luego en la parte superior le dan descargar. Él les va a sacar una opción que dice Debian Ubuntu. Descargan esa opción y esperan pues que ese circulito recargue. Visual Studio Code es el programa con el cual vamos a programar. Uno podría programar, por ejemplo, con el bloc de notas, pero este programa nos sirve para encontrar errores y de hecho lo vamos a ver más adelante. La idea es iniciar sesión y tener acceso a Copilot. Entonces, una vez descargado, vamos a descargas, le damos clic derecho, le decimos abrir con otra aplicación y le da instalar software, seleccionar y siguiente. Es así de sencillo. Aquí lo estamos haciendo rápido, pues la cámara va rápida, pero eso se puede demorar un tiempito de acuerdo a la conexión. Simplemente inician sesión, ya, simplemente es todo eso. Luego por último le dan clic a los punticos, buscan Visual Studio Code, lo abren y le dan clic derecho y le dice que lo agregue a favoritos para que les quede en la barra lateral de Ubuntu. Luego lo que hay que hacer es iniciar sesión directamente. Ya lo vamos a ver. Ahí, como pueden ver, la idea es iniciar sesión. Iniciar sesión como yo lo hago con GitHub, y ahí en GitHub compro Copilot. Copilot es la inteligencia artificial de OpenAI para descargar, pues para traer código. Aquí se está moviendo rápido, lo que está haciendo es que se está actualizando. Yo, por ejemplo, Visual Studio Code lo tengo instalado en el Mac y lo tengo instalado en Windows. Entonces yo lo que tengo es una configuración que se respeta en todos los computadores. Entonces eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es instalar NVM. ¿Para qué sirve NVM? Para poder tener varias versiones de Node en el equipo. Por ejemplo, si vos tenés un proyecto viejito por allá con Node 12 o inclusive 6, lo puedas correr, pero si estás corriendo un proyecto más reciente, puedas correr todo con Node 20 o 22 que acabo de salir. Una de las polémicas que hay es que uno no debería usar NVM y todo lo debería dockerizar, y en cierto sentido tiene toda la razón. Sin embargo, como esto es un ejemplo de cómo instalar un equipo de bajas prestaciones, pues si le empezamos a instalar Docker a este equipo, se nos va a petaquear, se va a estallar el equipo. Entonces lo mejor es que el proyecto corra en nuestro equipo y no dockerizarlo. Listo, entonces lo primero es instalar curl para poder descargar NVM. Una vez instalado curl, vamos a ir a una página, yo les voy a dejar el link en la descripción, y ahí copian ese código, lo pegan en la terminal y simplemente con eso se descarga NVM. Una vez instalado, cierran la terminal, vuelven y la abren y le pueden dar NVM list, y él le va a sacar un listado de todas las versiones de Node que tengan instaladas. En este caso vamos a instalar la última versión estable de Node.js. Entonces entramos a la página de Node, nos fijamos cuál es esa última versión, entramos a la terminal
le decimos nvm install y el número de la versión de Node que quiero instalar, y simplemente con eso se instala. Aquí pues cometí un error, no pasa nada, se instala y eso es todo. Uno puede tener varias versiones de Node.js. ¿Cómo se pasa de una versión a otra? Simplemente uno le dice nvlist y con nvmlist le salen todas las versiones de Node instaladas, y nvm start y le da la versión. Con eso selecciona la versión de Node con la cual quiere trabajar, y eso es todo, es así de sencillo. Listo, ahorita lo que vamos a hacer es instalar Git. Para eso es tan simple como escribir git-v y la misma terminal les va a decir cómo instalarlo. Por ejemplo, ahí pueden ver que les dice sudo apt install git. Simplemente corren ese código, se instala. ¿Para qué sirve Git? ¿Y yo por qué necesito Git en mi equipo? Porque con Git yo tengo las versiones del código que esté haciendo. Entonces, si yo trabajo en equipo, yo puedo trabajar en diferentes ramas y luego juntar esas ramas. Eso lo vamos a ver después en otro video. Bueno, ya el último paso que nos queda para terminar de configurar el equipo es organizar la terminal. O sea, ya pueden trabajar así, sin embargo es chévere organizarla y ponerla bonita. ¿Para qué? Para pasar de esto a esto. Aquí es una terminal que no tiene ninguna configuración, y esta es una terminal que ya tiene configuraciones que nos muestran más cosas. Por ejemplo, ¿qué nos muestra esta terminal? Si yo me meto, por ejemplo, a una carpeta donde tengo un repositorio, por ejemplo, aquí tengo un repositorio de Jungle. Listo. Cuando entramos, ya podemos ver primero en la carpeta donde estamos, nos muestra la rama de Git donde estamos y la versión de Node que está corriendo. Aquí está esto que yo les decía, que uno puede cambiar de versión de Node.js. Entonces, por ejemplo, yo en este equipo tengo instalada la versión 20, la versión 18 y la versión 12 de Node. Entonces, aquí me aparece la versión que está actualmente corriendo en el equipo. Si yo quiero pasarme, por ejemplo, a la versión 20, simplemente le digo es nvm use 20 y él va a usar la versión 20 de Node.js. Eso es todo. Entonces, la idea de lo que vamos a ver ahorita es cómo pasar de esta terminal a esta terminal que me da mucha más información. Listo, entonces lo primero es meternos a buscar en Google Oh My Bash, y en la primera opción que nos aparezca la seleccionamos. Bajamos y copiamos el código que nos aparece en la página para instalar Oh My Bash con curl. Si no tienen curl, deben instalar primero curl. Entonces, muy sencillo, entran a la terminal, copian el código, enter y ya, eso es todo. Mire que ahí ya de entrada la terminal cambió, pasó de una terminal más feita a una más bonita. Ahora lo que sigue es entrar nuevamente a la página, seleccionar los temas, buscar un tema que nos guste. En este caso vamos a seleccionar uno que se llama Powerline. Al darle clic en Powerline, y si le dan clic en el PNG, les va a mostrar una previsualización de cómo se ve esa terminal. Entonces, una vez entren al tema, en la parte superior les aparece que deben descargar las fuentes. Ya le va a dar clic, mire que ahí aparecen las fuentes de Powerline. Entonces le dan clic ahí, él va a abrir otra página donde en esa página hay un código que deben copiar en la terminal para que descargue esas fuentes. Ya lo van a ver. Entonces ahí en la parte dice sudo apt get install fonts Powerline. Eso se lo llevan a la terminal, lo pegan y ya con eso van a instalar las fuentes de Powerline. Ya lo que sigue es que la terminal use esa fuente o ese tema que escogimos. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ya teniendo instaladas las fuentes con la terminal ahí prendida, como estamos viendo ahí, lo que hay que hacer es darle ls-la. Si yo le doy ls, simplemente él me va a mostrar una lista
de los archivos, pero ahí me va a mostrar los archivos ocultos también. Entonces el que hay que editar es ese que dice bash rc. Entonces uno lo hace con sudo nano.bash rc. ¿Qué hay que cambiar? Esa línea que está ahí, esa que dice oshtem. Entonces ahí lo que van a hacer es que le van a poner el nombre del tema que descargaron, que en este caso es Powerline. Y eso es todo. Una vez cambien a Powerline, cierran la terminal, abren la terminal nuevamente y ya les va a aparecer los cambios. Ahí se ve. Y con eso ya tienen la terminal bonita para tirar código y presumir su terminal. Listo, ya en esta última parte lo que vamos a hacer es la prueba técnica en sí. La idea no es tanto concentrarnos en la prueba técnica, sino demostrar que efectivamente el computador, esta carcacha, sirve para programar. Y al final vamos a ver cuánta memoria RAM consume y todo el cuento. Listo, entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir la terminal, entrar a la carpeta del código. Yo normalmente siempre creo carpetas, una sola carpeta donde tengo todo el código, y con el comando mkdir vamos a crear la carpeta de prueba técnica. Luego entramos a la carpeta de prueba técnica y con code espacio punto abrimos Visual Studio Code ubicados específicamente en la carpeta del proyecto. Miramos qué versión de Node tiene, le damos npm init y npm nos va preguntando cosas sobre el proyecto. Entonces aquí le decimos que se va a llamar prueba. Luego vamos a instalar NodeMon, que nos sirve para que el servidor se vaya ejecutando y cada que hagamos un cambio él igual se instale. Entonces ahí en la página copian el código, lo pegan en la terminal y con eso ya queda instalado NodeMon. Ahí lo pueden ver en el package JSON. Luego vamos a crear un script que va a ser npm rundev para que nos ejecute NodeMon y el archivo index.js. Vamos a poner un hola mundo en inglés. Luego le damos npm rundev y como pueden ver en la terminal ya aparece el hello world. Si cambiamos a hello mundo y le damos guardar, automáticamente la terminal se va a actualizar. Entonces ahora sí, ¿en qué consiste la prueba técnica? Voy a pausar aquí un momentico. Esto es un video de cuando estuve formateando el equipo. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la prueba técnica? Esta prueba técnica sale de un video de Hola Mundo, así como en otro video donde yo saqué una prueba técnica de allí. Y en esta prueba técnica lo que nos piden es que en una sola pasada cojamos un grupo de números, un array de números y podamos descifrar el mayor, el menor y el total. Pero entonces yo lo que hice aquí fue que le agregué el promedio. Otra de las cosas chéveres que van a poder ver aquí es que estoy utilizando Copilot. Entonces la idea es que ustedes también vayan viendo cómo Copilot les puede ayudar para crear sus códigos. Aquí no es tan importante porque yo sé que en una prueba técnica no les van a dejar usar Copilot, pero aquí el objetivo es entender el ejercicio y probar que este computador efectivamente nos funciona. Entonces con ese array nos entrega 50 números aleatorios del 1 al 500. Ya la idea es recorrer ese array, como les comenté, sacar el máximo, el mínimo y el promedio y el total. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Listo. Entonces después de tener una variable que la llamamos resumen, donde vamos a tener el máximo, el mínimo y el promedio y el total, lo que vamos a hacer es recorrer esos números. Entonces creamos una constante que es el número, que va a ser cada número en la iteración, o sea, cada que él vaya recorriendo un número va a pasar a ser ese número. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El máximo, ¿cómo lo sacamos? Es muy sencillo. Lo que hacemos es que decimos, si el número que estamos recorriendo en la iteración es mayor al que ya guardamos en máximo, entonces tomamos ese número. Me explico y voy a pausar este video para poderme explicar bien. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que hacemos es que él va a recorrer el array y yo tengo un máximo. Entonces supongamos que yo apenas recorro el primer dato de la iteración, él encontró el dato 346. Como él originalmente tenía el número 0 guardado, entonces él dice, ¿346 es mayor que 0? Sí. Entonces coge el 346 y lo guarda en el máximo. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Solo cuando encuentre un número mayor a 346 lo va a guardar en la variable, y por eso es que así encontramos el máximo.
¿Cómo encontramos el mínimo? El mínimo podríamos, digamos, inicializar la variable en 500. Pero aquí lo que hicimos fue que la inicializamos en 0. Si dejamos el código así, ¿qué haría, digamos, la iteración? Diría, yo tengo 0. Si encuentro un valor menor a 0, lo pongo ahí, pero es que 0 es el menor valor. Entonces nunca va a encontrar el valor mínimo del arreglo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, en la primera iteración, cójanos el primer número y guárdelo en mínimo. Y de ahí en adelante sí vaya validando si el número que se encuentra es menor al que guardó. Y el total es muy sencillo, simplemente cada que vaya recorriendo el arreglo va a sumarle el valor que va encontrando y con eso encontramos el total. El promedio es el total dividido el número de elementos que encontró, que en este caso siempre va a ser 50, pero es mejor poner len porque si más adelante nosotros queremos hacer una función de eso y son más números, entonces ya nos va a quedar funcionando. Lo imprimimos y podemos ver el resultado. Entonces nos encontró 490, 0 y 13.354. Aquí había un error en la función. ¿Por qué? Porque index él estaba buscando 0 como número y lo debería encontrar como texto. 0 como texto. Entonces no estaba, digamos, la función no estaba pasando por ahí, entonces por eso era que siempre nos estaba dando el resultado 0. Al hacer este cambio ya el mínimo, mire que aquí ya dio 1. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cuánto estaba consumiendo el computador mientras estaba ejecutando todo esto. Vamos a los punticos, seleccionamos el monitor y aquí podemos ver que se está gastando, digamos, el 30% de la CPU, que de hecho ahí va bajando. Y de memoria RAM solamente nos estamos gastando 2 de los 4 GB. O sea, es decir, tenemos todavía memoria RAM suficiente para poder seguir trabajando. Bueno, hasta acá el video. Si se quedan les voy a contar una historia porque yo en este momento trabajo con Windows y no con Mac. Tengo una historia donde les cuento inclusive cuando me compré mi primer Mac y por qué ya trabajo con Windows y no con Mac. De hecho, este Mac que ustedes ven ahí ya es prácticamente un pisapapel, no lo uso y solamente lo uso para ponerle videos a mis hijos o cuando voy a ir donde un cliente pues para poder exponer cosas y ese tipo de cosas, pero lo normal es que yo trabajo en Windows. En otro video les voy a explicar por productividad desde mi punto de vista cuál es la mejor pantalla que hay. Díganme si quieren que hable sobre un video de eso, aunque lo quiero hacer y lo voy a hacer pero me gustaría conocer sus opiniones. Sé que tengo muy poquitos suscriptores, pero bueno, esto es algo que quiero hacer, que quiero compartir mi conocimiento, mis experiencias y si en algo les puedo ayudar o si en algo este video les está ayudando, pues dejen su like o compártanlo y dejen los comentarios. Hasta luego. Voy a correr para acá un momentico porque voy a ponerles aquí un recuadro donde les voy a mostrar cómo intenté instalar Linux Mint y se pegó. Pero mientras eso va pasando y eso les va mostrando eso como titila, les voy a contar una historia. El primer equipo que yo utilicé para programar era un equipo no muy malo, pero era un Samsung, un portátil Samsung que tenía Windows. Y yo lo que hice en ese entonces, porque en ese entonces no existía Windows Subsystem for Linux, fue ponerle un doble sistema de arranque. Entonces por un lado tenía Windows y por otro lado le ponía Linux. ¿Por qué hice eso? Porque pues yo soy contador, entonces igual yo necesitaba Excel y todo el tema y muchas cosas de ofimática normal de Windows. Pero para programar no me gustaba programar en la terminal. En ese entonces programar en Windows no era tan chévere como lo es ahora. De hecho les cuento, yo este equipo lo tengo archivado. Yo me compré un Mac M2 hace un año y se lo regalé a mi esposa porque yo ya estaba programando solo con este PC que es Windows. La verdad en este momento programar en Mac, en Linux o en Windows, por lo menos para este tema que es desarrollo web, es lo mismo. Pero la anécdota que les quiero contar fue que yo tenía un portátil Samsung viejito, de hecho la tapa cuando la abría sonaba y siempre trabajaba en eso. Un día fui a un coworking a trabajar con amigos cuando todos van llegando con su super Mac, el uno Mac, el otro Mac y yo con mi computador con Windows y de hecho pues yo programando en Linux y abría, pues la verdad era lo mismo, pero uno digamos hay veces hace cosas por un tema social. Y además yo dije, pues si yo estoy trabajando me lo merezco.
Y recuerdo que esa misma semana me fui para la tienda Mac y me compré el último Mac que había. En ese momento era un MacBook Pro de 16 pulgadas. En ese entonces era todavía con procesadores Intel. Después se lo cambié por este y después de este salieron los M2. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que realmente usted con cualquier equipo, desde que le funciona, puede programar. De hecho, a mí en este momento me gusta más programar en Windows. ¿Por qué con Windows? Porque si yo le instalo en Windows WSL, Windows Subsystem for Linux, tengo una terminal de Linux o de Unix, que en este caso es la misma que terminal que tiene Mac, pero tengo todas las ventajas de Windows, es decir, puedo abrir Excel, Photoshop, todo eso. Ustedes dirán, en Mac también, sí, pero un computador Windows no es tan costoso como Mac. Entonces, si ustedes van a... ¿yo qué hago? Yo para ir a visitar clientes me llevo el Mac. ¿Por qué? Porque los Mac tienen muy buena batería, eso es indiscutible. Pero para trabajar en la casa trabajo en Windows. ¿Y cuál es el tema que me hizo decantarme por Windows y no seguir trabajando con Mac? La pantalla. Los que tienen Mac saben que cuando le conectan una pantalla que no es específicamente las de Mac, no se ve tan chévere. Los píxeles no se ven tan bien. Y eso hizo que me pasara para Windows, porque al final tenía todo. Y además yo tengo un PC de escritorio que tengo la torre con tarjeta de video y todo el cuento. Entonces la verdad, en la casa trabajo con Windows Subsystem for Linux, y cuando voy a visitar un cliente me llevo mi portátil Mac. Lo chévere de eso es que yo simplemente al hacer un pull al repositorio pues tengo todos los datos ahí y no pasa nada, siempre tengo toda la información, ya sea en el Mac o en el Windows, pero prefiero trabajar en Windows. Además, Windows me parece que se le adelantó en muchas cosas a Mac. Tiene una vaina, en otro video lo veremos, que se llama Windows Toys, es como juguetes de Windows, que tiene una serie de utilidades súper chéveres que de hecho ni siquiera el Mac las tiene por default. Entonces mi entorno de desarrollo en este momento está en Windows, aunque puedo trabajar en Mac como puedo trabajar en Linux. ¿Por qué vamos a trabajar en este PC con Linux? Porque este PC no nos da para instalarle un Windows de última generación. Entonces con Linux tenés lo último, te va a funcionar súper bien y la verdad no te va a hacer falta, no te va a hacer falta nada.